Mi inquilino pintó toda mi casa de azul brillante y dijo que los derechos de ocupante ilegal la hacían suya. Mi inquilino Alejandro había estado rentando mi propiedad en la calle del Arce por exactamente 18 meses. Desde que leyó algún artículo en línea sobre posesión adversa, había estado actuando como si fuera dueño del lugar. Les decía a los vecinos que estaba planeando renovaciones. Le decía al cartero que esta era ahora la residencia Alejandro. Incluso mandó imprimir tarjetas de presentación con la dirección de mi propiedad listada como la finca de Alejandro. Su amigo Miguel del Bar lo alentaba. La posesión son 9/10 partes de la ley, hermano. Has estado ahí casi 2 años. Esa casa es básicamente tuya. Alejandro había hecho los cálculos. En nuestro estado, la posesión adversa comenzaba a los 24 meses de ocupación continua si el propietario no mantenía supervisión adecuada. Pensó que yo vivía a 3 estados de distancia. Solo visitaba una vez al año. Situación perfecta para una toma. Lo que Alejandro no sabía era que yo visitaba cada 6 semanas. Solo venía de noche para revisar el exterior y revisar los informes de mi administrador de propiedades. El martes pasado, recibí una llamada de mi administrador de propiedades, Carmen. Necesitas ver tu casa hoy. Manejé 4 horas pensando que tal vez había daños por tormenta o un robo. Lo que encontré fue mi hermosa casa victoriana, la que mi abuela me dejó, pintada de azul eléctrico. No azul marino, no azul cielo, eléctrico neón, azul que agredía tus ojos, cada centímetro de revestimiento, moldura, incluso la puerta frontal. Alejandro estaba en el porche con una cerveza, admirando su trabajo. Me vio llegar y sonrió. Oye, casero, o debería decir ex casero, ¿amas lo que he hecho con mi lugar? Estaba parado ahí mirando mi propiedad destruida. ¿Tu lugar? ¿De qué estás hablando, Alejandro? Sacó una carpeta de artículos de internet impresos. Posesión adversa. He estado aquí 18 meses haciendo mejoras, manteniendo la propiedad. Apenas muestras tu cara. Otros 6 meses y este lugar es legalmente mío. Pintarlo es solo establecer mi reclamo, dejar claro a todos que Alejandro García vive aquí. Miré el trabajo de pintura más de cerca. Era incluso peor de lo que pensé. Había pintado sobre las piezas de latón vintage, los detalles de las ventanas de vidrio manchado, todo. Este trabajo de pintura debe haber costado miles, dije. Alejandro se rió. 8.000 euros en realidad. Pintura premium resistente al clima. 5 capas. Tuve todo un equipo aquí el fin de semana pasado mientras estabas sentado en tu apartamento a 3 estados de distancia. Esto es una inversión en mi futura propiedad. Carmen estaba tomando fotos de todo. Me susurró. Pagó en efectivo. Se jactó a todo el equipo de pintura sobre lo inteligente que era. Los vecinos habían salido a mirar. La señora López de al lado sacudió la cabeza. Tenía 10 hombres aquí con rociadores. Dijo que le habías dado permiso para expresarse. Sabíamos que algo estaba mal, pero nos mostró esos artículos sobre derechos de ocupante ilegal. Mi teléfono sonó. Era Pedro de la tienda de pinturas. Oye, escuché sobre lo que pasó con la casa de tu abuela. Solo quería decirte algo interesante. ¿Qué es eso, Pedro? Bueno, Alejandro vino la semana pasada. Compró 8.000 euros de nuestra serie premium de pintura. Pagó en efectivo. Pero aquí está la cosa. Específicamente pidió el material que se adhiere permanentemente. Dijo que quería que fuera imposible de remover. Pedro hizo una pausa. Esa pintura que usó tiene imprimación a base de plomo debajo. No hemos vendido eso en 15 años. Debe haberla conseguido de algún proveedor turbio para ahorrar dinero, luego cubrió con nuestro buen material encima. Le pregunté a Pedro por qué importaba eso. Las violaciones de pintura con plomo son crímenes federales, explicó. Las multas de la agencia ambiental comienzan en 37.000 euros por día, y si perturbó pintura con plomo existente sin remediación apropiada, esas son cargos criminales. Además, cualquiera que conscientemente aplique pintura con plomo a una propiedad de alquiler que no posee, eso se considera terrorismo ambiental. Agradecí a Pedro y me volví hacia Alejandro, que todavía estaba sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Alejandro, ¿verificaste qué tipo de imprimación usaste? Me desechó. ¿A quién le importa la imprimación? Lo importante es que esta casa es mía ahora, o lo será en 6 meses. Carmen sacó su tablet. En realidad, señor García, la posesión adversa en este estado requiere 24 meses de posesión hostil. Ha estado aquí 18, pero más importante, ha estado pagando renta cada mes. Le mostró su historial de pagos. La posesión adversa requiere ocupación sin permiso. Cada pago de renta que hizo es reconocimiento legal de que es un inquilino, no un propietario. No puede reclamar derechos de ocupante ilegal mientras simultáneamente paga renta. La cara de Alejandro se puso roja. Entonces dejaré de pagar renta. Carmen sonrió. Entonces será desalojado en 30 días por falta de pago. Un desalojo reinicia cualquier reclamo de posesión adversa a cero.
Pero aquí está el problema real, señor García. Abrió regulaciones ambientales en su tablet. La pantalla brillaba con sellos oficiales del gobierno y texto legal denso. Carmen se desplazó a través de sección tras sección, su dedo golpeando cada violación mientras las leía en voz alta. La ley federal prohíbe la aplicación de pintura a base de plomo en cualquier propiedad residencial construida después de 1978. Y absolutamente prohíbe aplicarla a propiedades de alquiler sin importar la fecha de construcción. Giró el tablet para que Alejandro pudiera ver los números. Las violaciones comienzan en 37.000 euros por día. No es un error tipográfico, por día, no una multa única. La sonrisa de Alejandro se agrietó en los bordes. Su lata de cerveza se pausó a medio camino hacia su boca. La señora López se inclinó sobre su cerca para escuchar mejor, y noté que 3 otros vecinos se habían acercado a sus líneas de propiedad. Esto era mejor entretenimiento que cualquier cosa en la televisión por cable. Carmen continuó leyendo. La contaminación ambiental de una propiedad de alquiler ocupada por inquilinos conlleva penalidades adicionales bajo la Ley de Aire Limpio y requiere notificación inmediata de la agencia ambiental. Miró a Alejandro. En el momento en que Pedro llamó a tu casero, estaba legalmente obligado a reportar esto. La agencia ambiental ya sabe. Alejandro puso su cerveza en la barandilla del porche. Su carpeta de artículos de Internet de repente se veía muy delgada comparada con el tablet de Carmen, lleno de regulaciones federales reales. Saqué mi teléfono y llamé de vuelta a Pedro. ¿Puedes enviarme por correo electrónico todo lo que tienes sobre la compra de Alejandro? Cada recibo, cada pregunta que hizo, todo. La voz de Pedro llegó claramente a través del altavoz, ya compilándolo. Dame 5 minutos. La cara de Alejandro había pasado del rojo confiado al pálido nervioso. Intentó recuperarse. Están exagerando esto. Solo estaba haciendo mejoras. El correo de Pedro llegó 4 minutos después. Lo abrí ahí mismo en el césped mientras todos miraban. Los recibos mostraban 8.000 euros en pintura exterior premium, todo pagado en efectivo. Pero las notas que Pedro había añadido eran incluso mejores. El cliente preguntó específicamente sobre propiedades de adhesión permanente. El cliente preguntó si la pintura sería difícil de remover una vez aplicada. El cliente preguntó sobre compatibilidad de imprimación con productos comillas de inventario viejo comillas. Carmen fotografió el correo en la pantalla de mi teléfono. Luego comenzó a caminar alrededor de la casa con la cámara de su tablet. Documentó cada centímetro azul, el buzón de latón vintage, ahora azul eléctrico, los marcos de las ventanas de vidrio manchado pintados encima, el trabajo de moldura decorativa que mi abuela había mantenido durante 40 años obliterado. Alejandro la siguió alrededor del porche. ¿Qué estás haciendo? Haciendo un registro de todas las modificaciones no autorizadas a la propiedad de mi cliente. No levantó la vista de su cámara. Cada violación, cada característica histórica dañada, cada metro cuadrado de superficie contaminada. Llamé a la oficina de cumplimiento de códigos de la ciudad a continuación. Mi inquilino pintó mi propiedad de alquiler sin permiso y usó materiales peligrosos. La mujer en el teléfono preguntó por la dirección. Cuando se la di, hizo un pequeño ruido de reconocimiento. La casa victoriana azul en calle del Arce. Ya hemos tenido 3 quejas de vecinos. Alguien estará ahí dentro de 2 horas. Alejandro trató de entrar, pero bloqueé los escalones del porche. Necesitas quedarte aquí afuera y hablar con cumplimiento de códigos cuando lleguen. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Miguel, se está complicando. Necesitas venir aquí. Podía escuchar la voz de Miguel a través del altavoz, diciéndole a Alejandro que se mantuviera calmado, que tenía derechos, que la posesión todavía eran 9/10 partes de la ley. La señora López sacudió la cabeza y regresó a su jardín, pero siguió mirando con interés obvio. Hugo Masterson llegó 90 minutos después en un vehículo de la ciudad con logotipos oficiales en las puertas. Usaba una camisa polo con una insignia de cumplimiento de códigos y llevaba un portapapeles grueso con formularios. Caminó por el perímetro de la propiedad primero, tomando fotos desde cada ángulo. Luego se acercó a Alejandro, quien todavía estaba en el porche, viéndose cada vez más incómodo. «Usted es el inquilino». Alejandro asintió. Hugo tomó notas. «¿Obtuvo permisos para esta modificación exterior?» «No, pero no necesito permisos para mi propia propiedad». Hugo dejó de escribir y levantó la vista. «Esta no es su propiedad según los registros del condado. ¿Obtuvo permiso por escrito del propietario?» Alejandro me señaló. «Él está ahí mismo y no». Hugo se dirigió a mí. «¿Autorizó este trabajo de pintura?» «Absolutamente no». Hugo tomó más notas. Luego sacó un kit de pruebas de su vehículo. «Necesito tomar muestras de pintura. El laboratorio del condado probará el contenido de plomo y otros materiales peligrosos». Raspó muestras de 6 ubicaciones diferentes en la casa, cada una yendo a una bolsa de evidencia etiquetada.
Alejandro observó el proceso con terror creciente. La sonrisa confiada había desaparecido completamente ahora. Hugo terminó su muestreo y le entregó a Alejandro un aviso de violación. Modificaciones exteriores no autorizadas a una propiedad de alquiler. Falla en obtener permisos requeridos. Potencial contaminación ambiental. Me entregó una copia también. Recibirán los resultados del laboratorio dentro de 24 a 48 horas. Si se confirma plomo, la agencia ambiental será notificada automáticamente. Después de que Hugo se fue, Alejandro finalmente dejó caer el acto. Se sentó en los escalones del porche con la cabeza en las manos. Mira, tal vez recibí algunos malos consejos. Tal vez podemos resolver algo. Puedo repintarla, del color que quieras. Carmen estaba parada sobre él con su tablet. Señor García, esa pintura está adherida permanentemente. Recuerde, específicamente pidió pintura que sería imposible de remover. Las notas de Pedro documentan eso. No puede simplemente repintar sobre superficies contaminadas con plomo. Eso requiere remediación profesional de materiales peligrosos. Sacó más regulaciones. Y no puede hacer ningún trabajo de remediación usted mismo. La ley federal requiere contratistas licenciados con certificación de la agencia ambiental. El teléfono de Alejandro sonó. Miró la pantalla y no contestó. Sonó otra vez. Finalmente, contestó. ¿Qué? Su cara cambió mientras escuchaba. Sí, todavía estoy en la casa. ¿Por qué? Se levantó rápido. La agencia ambiental viene. ¿Cuándo? Miró su teléfono. Mañana en la mañana. Quieren inspeccionar la propiedad. Carmen sonrió. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Usualmente toma de 3 a 5 días hábiles. Debe ser una semana tranquila para crímenes ambientales. Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro en el porche. Esto es una locura. Estaba tratando de mejorar el valor. Estaba haciendo el lugar más bonito. Señalé el revestimiento azul eléctrico. ¿Piensas que esto es más bonito? Pintaste sobre características históricas que le tomaron años a mi abuela restaurar. Usaste materiales peligrosos y legales. Deliberadamente elegiste productos que serían permanentes. Nada de esto fue mejora. Fue sabotaje. Carmen revisó su tablet. En realidad, señor García, pintar una casa victoriana en un distrito histórico de este color sin aprobación disminuye significativamente su valor. Busqué ventas comparables antes. Casas similares en condición original venden por alrededor de 400.000 euros. Le mostré a Alejandro los anuncios en mi teléfono. Su trabajo de pintura azul, basado en costos de remediación y valor histórico perdido, ha disminuido el valor de esta propiedad en al menos 50.000 euros. Y eso es antes de considerar la contaminación por plomo. Alejandro se sentó de nuevo. Sus manos estaban temblando. 50.000 más multas de la agencia ambiental más costos de remediación. Carmen asintió. Más mis honorarios legales por manejar esta situación. Más ingresos de alquiler perdidos mientras la propiedad está inhabitable. Más penalidades de cumplimiento de códigos. Comenzó a sumar números en la calculadora de su tablet. Está mirando bien más de 200.000 euros en daños, señor García. Posiblemente mucho más dependiendo de cuánto tiempo se acumulen las multas de la agencia ambiental. Alejandro puso su cabeza en sus manos otra vez. Miguel me dijo que esto funcionaría. Miguel dijo que los derechos de ocupante ilegal eran reales. Miguel dijo que podía reclamar la casa. Me senté en la barandilla del porche. Miguel no tiene un título de derecho, ¿verdad? Alejandro sacudió la cabeza. Miguel trabaja en el taller de llantas, pero lee mucho en línea, sabe cosas. Carmen cerró su tablet. Señor García, leer artículos en línea no hace a alguien un experto legal. La posesión adversa es real, pero tiene requisitos muy específicos que nunca se acercó a cumplir. Pagó renta cada mes. Tenía un contrato firmado. Nunca estuvo en posesión hostil. Solo era un inquilino con delirios. Los vecinos todavía estaban mirando desde sus patios. Miré a Alejandro sentado en los escalones del porche con la cabeza en las manos. La señora López caminó hacia su línea de propiedad y me gritó. Tengo algo que necesitas ver. Entró y regresó con una carpeta. Estas son copias de declaraciones que hice para cumplimiento de códigos. Me entregó los papeles. Vi a Alejandro decirle a todo ese equipo de pintura que estaba reclamando esta casa a través de derechos de ocupante ilegal. Estaba tan orgulloso de sí mismo. 3 de los miembros del equipo me dieron sus números de teléfono porque se sentían mal por lo que estaba haciendo. Le agradecí y añadí las declaraciones a mi archivo creciente de evidencia. Carmen ya estaba en su teléfono. Estoy llamando a empresas de remediación ahora mismo. Habló con alguien por varios minutos. Preguntó sobre protocolos de pintura con plomo y anotó números. La primera estimación que recibió fue 95.000 euros para remoción completa de materiales peligrosos y disposición. Me mostró la cotización en su teléfono. Alejandro levantó la vista cuando escuchó el número.
95.000 para remoción de pintura. Carmen asintió. La pintura con plomo requiere contratistas especializados con certificación de la agencia ambiental, trajes completos de materiales peligrosos, procedimientos especiales de disposición, monitoreo de calidad del aire. Esto no es algo que puedas simplemente pintar encima o lijar tú mismo. Sacó más regulaciones. Si intentas removerla sin certificación apropiada, esas son violaciones federales adicionales. Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro otra vez. No tengo 95.000 euros. Apenas tenía los 8.000 para el trabajo de pintura. Lo miré directamente. Deberías haber pensado en eso antes de usar deliberadamente imprimación a base de plomo para ahorrar dinero. La documentación de Pedro muestra que específicamente pediste pintura de adhesión permanente. Querías que fuera imposible de remover. Ahora estás pagando por remoción profesional. Carmen añadió los costos de remediación a su tablet con multas de la agencia ambiental, violaciones de códigos y ahora remediación. Estás con más de 200.000 euros en daños, y eso es antes de calcular ingresos de alquiler perdidos mientras la propiedad esté inhabitable. Alejandro sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes a alguien. Probablemente Miguel. Carmen notó. Llamar a tu amigo del bar no ayudará. La evidencia está documentada. Las violaciones son federales. Las multas se acumulan diariamente. Miró su reloj. Has estado en violación por 3 días ahora. Esos son 111.000 euros solo en multas de la agencia ambiental. La mañana siguiente, Alejandro pasó por la oficina del administrador de propiedades. Carmen me llamó inmediatamente. Acaba de tratar de dejar de pagar renta. Dijo que no pagará ni un centavo hasta que esto se resuelva. Pregunté qué le dijo. Que estoy archivando papeleo de desalojo por falta de pago ahora mismo. La audiencia es en 2 semanas. Pausó. ¿Realmente piensa que no pagar renta de alguna manera ayudará a su reclamo de posesión adversa? El hombre no aprendió nada de nuestra conversación de ayer. Durante la siguiente semana, Cumplimiento de Códigos recopiló más declaraciones. La señora López proporcionó testimonio escrito detallado sobre lo que Alejandro le dijo al equipo de pintura. Documentó fechas, horarios y citas específicas. 3 miembros del equipo también dieron declaraciones. Todos dijeron lo mismo. Alejandro específicamente les instruyó a hacer el trabajo de pintura permanente. Les dijo que quería que fuera imposible de remover porque estaba reclamando propiedad a través de derechos de ocupante ilegal. Un miembro del equipo incluso guardó mensajes de texto donde Alejandro preguntó sobre los métodos de aplicación de pintura más permanentes. Hugo de Cumplimiento de Códigos apareció en mi hotel con una carpeta gruesa. He emitido violaciones formales. Extendió papeles por la mesa. Trabajo exterior sin permiso, contaminación ambiental, reducción del valor de propiedad en un distrito histórico. Las multas suman 18.000 euros. Además, las violaciones significan que Alejandro no puede legalmente ocupar la propiedad hasta que todo esté despejado. Pregunté cómo eso afectaba mi caso de desalojo. Hugo sonrió. Significa que incluso si tratara de pelear el desalojo, lo cual no puede porque dejó de pagar renta, todavía no puede vivir ahí debido a violaciones de códigos. Lo tienes desde múltiples ángulos. 2 semanas después, llegó la audiencia de desalojo. Me senté en la sala del tribunal con Carmen y mi abogado. Alejandro entró cargando una carpeta de artículos de internet impresos, los mismos artículos que me había mostrado en el porche. El juez llamó el caso. Alejandro inmediatamente comenzó a hablar sobre posesión adversa. El juez levantó una mano. Señor García, ¿ha estado pagando renta mensual en esta propiedad? Alejandro vaciló. Bueno, sí, pero paré hace 2 semanas para establecer posesión hostil. El juez miró a Carmen. ¿Tiene registros de pagos? Carmen entregó 18 meses de pagos de renta, cada uno documentado y despejado. El juez los revisó por aproximadamente 30 segundos. Señor García, no puede reclamar posesión adversa mientras simultáneamente paga renta. Cada pago que hizo es reconocimiento legal de su estatus de inquilino. Su reclamo no tiene mérito alguno. Alejandro sacó sus artículos. Pero estos dicen que si ocupas propiedad por suficiente tiempo, el juez lo interrumpió. Esos artículos asumen ocupación hostil sin permiso del propietario. Tenía un contrato firmado. Pagó renta mensualmente. Nunca estuvo en posesión hostil. Miró la evidencia de daño a la propiedad que Carmen proporcionó. También causó daño significativo a la propiedad usando materiales peligrosos. El juez falló a mi favor inmediatamente. Alejandro tenía 72 horas para desalojar completamente. También añadió una orden de restricción previniéndolo de regresar a la propiedad por cualquier razón. Alejandro se quedó ahí sosteniendo sus artículos de internet. Esto no está bien. Hice todo lo que decían los artículos. El juez cerró el archivo. Los artículos estaban equivocados, o más probablemente, los entendió completamente mal. 72 horas, señor García. 3 días después, Alejandro todavía estaba en la casa.
Manejé con Carmen y lo encontré sentado en el porche con todas sus pertenencias empacadas, pero negándose a irse. La casa es mía. No voy a ninguna parte. Carmen sacó su teléfono. Voy a llamar al sheriff. Dentro de una hora, llegaron 2 alguaciles. Revisaron la orden de desalojo y la orden de restricción. Un alguacil caminó hacia el porche. Señor García, necesita irse ahora. Alejandro no se movió. Esta es mi propiedad. La reclamé a través de posesión adversa. El alguacil miró a su compañero. Vamos a removerlo ahora. Físicamente, escoltaron a Alejandro fuera del porche y hacia la acera. Sus pertenencias siguieron. Cajas, muebles, todo apilado en la banqueta. Alejandro se paró junto a sus cosas, todavía insistiendo que la casa era legalmente suya. Carmen tenía al cerrajero listo. Mientras Alejandro miraba desde la acera, el cerrajero cambió cada cerradura en la propiedad. Puerta frontal, puerta trasera, entrada lateral, garaje. La señora López salió a su porche a mirar. Sacudió la cabeza ante el delirio continuo de Alejandro. Te hiciste esto a ti mismo. Todos trataron de decirte. Mientras tanto, la investigación de la agencia ambiental de Frederick se había expandido. Me llamó esa tarde. Encontramos al proveedor de Alejandro. El tipo ha estado vendiendo productos de pintura ilegales a base de plomo a múltiples personas. Alejandro acaba de ser citado a declarar sobre dónde compró la imprimación y por qué específicamente buscó productos a base de plomo. Pregunté cómo eso afectaba la situación de Alejandro. Frederick explicó que la cooperación podría reducir ligeramente sus multas personales, pero las violaciones todavía permanecían. Y si se niega a cooperar, eso es obstrucción, más cargos, más multas. Presenté la demanda civil al día siguiente. Mi abogado reunió daños por destrucción de propiedad, ingresos de alquiler perdidos durante remediación, los 95.000 euros en costos de remediación, multas de la agencia ambiental, penalidades de cumplimiento de códigos y honorarios legales. El total excedió 300.000 euros. Mi abogado fue realista sobre la cobranza. Obtendremos un fallo, pero Alejandro no tiene ese tipo de dinero. Estaremos embargando sus salarios por los próximos 20 o 30 años, pequeños pagos mensuales que apenas cubren intereses. El equipo de remediación llegó el lunes siguiente. Aparecieron con trajes completos de materiales peligrosos con equipo especializado. El proceso de remoción de pintura con plomo fue cuidadoso y lento. Cada superficie tuvo que ser tratada apropiadamente. Los materiales contaminados fueron a contenedores sellados para disposición especial. Los monitores de calidad del aire corrieron constantemente. El trabajo tomó 3 semanas completas. Documenté todo con fotos y recibos detallados. Cada día de trabajo, cada pieza de equipo, cada cuota de disposición. La factura final llegó a exactamente 95.000 euros, como se estimó. Frederick completó su investigación de la agencia ambiental 6 semanas después de la violación inicial. Determinó que las acciones de Alejandro fueron intencionalmente negligentes. La evidencia mostró que Alejandro deliberadamente buscó imprimación a base de plomo para ahorrar dinero en su trabajo de pintura. Sabía sobre los peligros, pero usó los materiales ilegales de cualquier manera. Las multas finales de la agencia ambiental totalizaron 222.000 euros por 6 días de violaciones antes de que comenzara la remediación. Frederick presentó un reporte formal recomendando procesamiento criminal por crímenes ambientales. El fiscal del distrito recibió el reporte de Frederick 3 días después de que lo presentó. Recibí una llamada de mi abogado diciendo que la oficina del fiscal quería reunirse conmigo para discutir cargos criminales contra Alejandro. Manejé de vuelta al pueblo y me senté en una pequeña sala de conferencias mientras la fiscal asistente revisaba pilas de documentos. Era joven, tal vez 30 años, y seguía sacudiendo la cabeza mientras leía a través de las violaciones de la agencia ambiental, los reportes de cumplimiento de códigos y todas las declaraciones de testigos de vecinos y el equipo de pintura. La evidencia era abrumadora. Alejandro había deliberadamente buscado materiales ilegales, los aplicó a propiedad que no poseía, creó peligros ambientales, y luego se jactó de ello a todos los que quisieran escuchar. La fiscal asistente levantó la vista de los papeles y me dijo que estaban presentando cargos por peligro imprudente, daño criminal a la propiedad y violaciones ambientales. Explicó que normalmente podrían ofrecer un trato inmediatamente, pero las acciones de Alejandro fueron tan descaradas y bien documentadas que querían enviar un mensaje. 2 días después, Carmen me llamó para decirme que Alejandro había sido arrestado en su nuevo apartamento. La fianza fue fijada en 15.000 euros, lo cual, aparentemente, le tomó a Alejandro 3 días reunir. Fue liberado, pero tuvo que entregar su pasaporte y quedarse en el condado. Su fecha en corte fue programada para 6 semanas. Durante ese tiempo, Alejandro contrató un abogado defensor criminal que revisó toda la evidencia y aparentemente tuvo una conversación muy larga
y muy difícil con su cliente sobre la realidad de su situación. El abogado contactó la oficina del fiscal para discutir un acuerdo de culpabilidad. Recibí actualizaciones de mi propio abogado sobre las negociaciones. El abogado de Alejandro estaba tratando de reducir los cargos, pero el fiscal no cedía mucho. La evidencia era demasiado fuerte y las violaciones demasiado serias. Después de 2 semanas de ida y vuelta, llegaron a un trato. Alejandro se declararía culpable de todos los cargos a cambio de evitar tiempo de cárcel. El acuerdo de culpabilidad requería que pagara restitución completa por los 95.000 euros en costos de remediación, aceptara el fallo por todos los daños civiles en mi demanda y sirviera 2 años de libertad condicional con 200 horas de servicio comunitario. Su abogado le dijo que si iba a juicio y perdía, estaba mirando tiempo real de prisión, posiblemente 2 a 3 años. Alejandro firmó el acuerdo porque no tenía opción. La audiencia de culpabilidad fue rápida y sin clímax. Alejandro se paró ante el juez, viéndose derrotado, y murmuró sus declaraciones de culpabilidad para cada cargo. El juez aceptó el acuerdo y delineó los términos en detalle, dejando claro que cualquier violación de la libertad condicional resultaría en tiempo inmediato de cárcel. Mientras tanto, el equipo de remediación había finalmente terminado su trabajo. Manejé de vuelta para ver la casa por primera vez desde que comenzaron. La hermosa casa victoriana de mi abuela se veía exactamente como se había visto antes de que Alejandro la destruyera. Los colores originales fueron restaurados. Las piezas de latón vintage fueron limpiadas y reparadas. Las ventanas de vidrio manchado estaban perfectas otra vez. Me paré en la acera solo mirándola, recordando cómo se veía cubierta con esa horrible pintura azul eléctrico. La señora López salió de su casa y caminó hacia mí. Dijo que estaba tan aliviada de ver el lugar viéndose apropiado otra vez que la monstruosidad azul la había vuelto loca por meses. Durante los siguientes días, varios otros vecinos pasaron para agradecerme por arreglar todo. Todos tenían historias sobre los reclamos ridículos de Alejandro y su actitud durante esas semanas cuando pensó que iba a robar mi casa. Contraté un administrador de propiedades diferente para reemplazar a Carmen, quien había hecho un trabajo excelente pero se estaba retirando. Puse la casa en alquiler a un precio 200 euros más alto de lo que Alejandro había estado pagando. La nueva tarifa ayudaría a cubrir mis pérdidas con el tiempo, aunque sabía que nunca recuperaría completamente todo lo que este desastre me había costado. 6 meses pasaron. Conseguí nuevos inquilinos que eran una pareja joven restaurando casas viejas como pasatiempo. Amaban el carácter histórico de la victoriana y la trataban con respeto. Me enviaron fotos de pequeñas mejoras que estaban haciendo con mi permiso. Cosas como artefactos de luz apropiados para la época y trabajo cuidadoso de jardín. Cada mes, recibía un pequeño pago de Alejandro hacia su deuda masiva. El embargo tomaba 25% de sus salarios, lo cual resultaba en tal vez 300 euros mensuales. A esa tasa me estaría pagando por los siguientes 40 años y todavía no cubriría todo. Las matemáticas eran deprimentes para él, pero satisfactorias para mí. Comencé a visitar la propiedad regularmente otra vez, no solo para revisar cosas, sino porque genuinamente lo disfrutaba. A veces manejaría pasando el nuevo apartamento de Alejandro, un lugar deteriorado en la mala parte del pueblo, y pensaría sobre cómo destruyó su propia vida por una estúpida fantasía de Internet. Miguel aparentemente dejó de pasar tiempo con Alejandro después de ver a su amigo del bar perder todo. La señora López me dijo que Miguel realmente se disculpó con ella por alentar el delirio de Alejandro. Pedro, en la tienda de pinturas, ahora usa toda la historia como cuento de advertencia. Cada vez que alguien entra preguntando sobre imprimaciones baratas o tratando de cortar esquinas en un trabajo de pintura, Pedro les cuenta sobre el tipo que pensó que podía robar una casa con pintura azul e imprimación a base de plomo. Luego terminó con un registro criminal y deuda que lo seguiría para siempre.